Bienvenidos sean todos ustedes. Oficialmente les doy la bienvenida. Mi nombre es Rocío Núñez. Soy la directora ejecutiva de la Fundación La Hemofilia. Ya tenemos 7 años este año de estar ayudando a nuestra comunidad de desorden crónico en la sangre, en este caso hemofilia y Van Willebrand. Así que estamos establecidos en Pasadena, California. Y en esta ocasión tenemos la participación de una doctora que es como una superstar, la doctora Patricia Martínez Jaimes, a quien agradezco enormemente que en esta ocasión esté usted con nosotros. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes al tema que vieron en todos los medios sociales y que estamos hablando de viviendo con la culpa. ¿Cómo se genera? ¿Cómo es que nosotros lo vivimos? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo aprender a lidiar con esto? Estamos haciendo víctimas sin querer a los seres queridos de nosotros, a las personas que amamos, de algo que ellos no tienen control alguno. Vamos a preguntarle a la doctora y vamos a tener la respuesta a todas las preguntas. Bienvenida a nuestra querida doctora Patricia Martínez Jaimes. Yo creo que para mí es nuevamente un honor estar con ustedes. La verdad es que ya les extraño mucho. Ya me siento familia de la fundación. Hoy vamos a tocar un tema que para mí en lo personal tiene una importancia fundamental porque no nada más tiene que ver con la patología llamada hemofilia, sino es parte de nuestra vida diaria. La culpa la podemos vivir hombres, la pueden vivir mujeres, niños, abuelitos, adultos jóvenes, adolescentes, cualquier ser humano. El simple hecho de que tengamos conciencia y de que estemos vivos hace que estemos propensos a sentir culpa. Así que empecemos por definir qué es la culpa. La culpa es una concepción de que yo como ser humano hice algo que socialmente está catalogado como algo malo y que mi juicio de valor me dice que es malo. La culpa nace de una tradición judio-cristiana. No tiene que ver con nuestro Padre Dios, tiene que ver con la concepción humana. Y la concepción humana estableció medidas de control para poder lidiar en las sociedades humanas y poder poner límites, como por ejemplo, ustedes ahí en Los Ángeles tienen semáforos. El semáforo es un límite de tránsito que permite que todos los autos puedan ir transitando sin riesgo. Bueno, igual que los semáforos, igual que cualquier ley que conozcan, la sociedad, desde que el hombre es hombre, puso limitantes y esas limitantes se denominan en una forma valores universales, a nivel más local, valores morales, valores culturales, incluso valores familiares, incluso valores personales. Entonces, tenemos todo un marco de referencia que nos dice como personas qué es lo bueno y qué es lo malo. Esta distinción entre lo bueno y lo malo nos permite tener a todos los seres humanos, a todos los individuos, como un reglamento interno. Cuando las personas transgredimos ese reglamento interno, entonces aparece la culpa como un mecanismo regulador que me dice estás bien o estás mal. Y esta culpa permite que yo me haga consciente de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Y además me permite generar intentos para reparar lo que hice mal. Por desgracia, y aquí es donde empieza el problema, por desgracia, nos hemos acostumbrado a pensar que muchas cosas son nuestra culpa. Como por ejemplo, la mamá que tiene un aborto y piensa que es su culpa. La mamá que tiene un hijo con hemofilia y piensa que es su culpa.
porque ella hizo algo mal, o porque ella es mala, o porque ella hizo algo que generara el problema. También le puede pasar a los papás. Correcto. Y entonces, en especial cuando hablamos de patologías sanguíneas, o hereditarias o congénitas o que fueron producto de la gestación, en el momento de la gestación, de todo el embarazo, sobre todo las mujeres empiezan a construir en sus mentes toda una serie de ideas que les permiten justificar el por qué mi hijo o mi hija está enfermo. Y esto nos lleva a pensar que somos responsables de esas patologías. Bueno, con este panorama tenemos que empezar por reconstruir el verdadero significado de lo que debería de ser este parámetro llamado limitante o llamado límite moral, familiar, personal, etcétera, etcétera. Si yo platicara con ustedes ahorita y les dijera, a ver, levanten la mano todos los que piensen que golpear a una mujer es algo malo, pues estoy segura que todos levantarían la mano y dirían, pues sí, no es correcto. Bueno, esto no nos hace, una persona que golpea a una mujer no es culpable, es responsable de sus acciones. Pero aquí hay una intención o hay un acto que yo generé. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedades como la hemofilia, estamos hablando de una patología donde yo no elijo, yo no cometo un acto, yo no soy responsable de la masa hereditaria, de la carga de herencia que tengo. Tampoco fui y me hice un estudio genético, un cariotipo para saber si yo podía o no heredar esta patología a un hijo mío. Por lo tanto, no somos ni responsables ni culpables. Ahora bien, yo ya sé que tengo la carga, bueno, tengo que buscar lo que se llama consejo genético. El consejo genético generalmente lo dan médicos con especialidad en el área de la genética y nos permite evaluar riesgos y probabilidades de que cualquier patología se presente. Y esto impide que más bebés nazcan con patologías que ya están determinadas de manera genética, es decir, por herencia o durante el embarazo. Entonces, este es el panorama general de lo que significa la culpa. El problema de la culpa es que nos hace como, nos cansa, nos quita energía. Como la mayor parte de la población no sabe cómo manejar la culpa, la convertimos en enojo. Y el enojo nos lleva a cometer una serie de errores, como por ejemplo, gritar más, perder el control, sobreproteger a los niños o a las niñas, generar toda una serie de conductas que en un intento de tapar, de cubrir eso que estamos sintiendo llamado culpa. El problema es que estas reacciones, que son reacciones humanas, por naturaleza tendemos a proteger lo que creemos débil, en vez de ayudarnos, nos perjudica. ¿Por qué nos perjudican estas acciones? Porque en estricto sentido no estamos procurando
que esa personita con una patología hereditaria o gestacional se desarrolle y madure con las capacidades que tiene. La realidad es que los jóvenes con hemofilia, los niños con hemofilia, deben ser educados igual que cualquier otro ser humano, con una sola característica. Les debemos nutrir de información, enseñarles cómo atenderse, cómo cuidarse. Entonces, sobreprotegerlos no nos ayuda. Entonces, sentirme culpable y vivir enojada o enojado, en el caso de papá, porque mi hijo tiene esta patología, tampoco nos ayuda. Entonces, culpar a alguien, los papás que culpan a las mamás, tampoco nos ayuda. Al contrario, incrementa de manera muy importante el problema y la dinámica familiar. Como el niño está inmerso en el hogar, el niño aprende de lo que está observando. Y eso hace que los niños con determinadas patologías aprendan cómo manipular, cómo movilizar su entorno. Y esta manipulación lleva en algún momento a que ellos mismos sientan que pueden controlar el entorno sin tener todavía la madurez para poder discriminar qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Ahora bien, tenemos que entender que para que yo me dé cuenta de que siento o estoy viviendo con la culpa, lo primero que tengo que hacer es un ejercicio de autocrítica. Es decir, no ver hacia afuera, sino observarme a mí misma. ¿Para qué? Para que yo pueda evaluar, es decir, analizar de una manera carente de emociones, de una manera muy objetiva, lo que estoy sintiendo y lo que hago con lo que estoy sintiendo. Si yo hago ese ejercicio de autocrítica, entonces voy a poder darme cuenta si lo que siento es culpa, es vergüenza, es tristeza, es dolor, es enojo. Es decir, le voy a poder dar un nombre, un apellido a esto que estoy sintiendo. Cuando logramos este paso, entonces podemos iniciar el camino a la recuperación. ¿Cómo? ¿Cómo se da el segundo paso? Después de identificar qué es lo que siento, el segundo paso es decidir qué voy a hacer con lo que siento. Es decir, ¿lo voy a modificar o me quedo con esto que siento? Parecería que la respuesta es lógica y es como muy natural. No, pues lo tengo que cambiar. Y aquí es donde yo me voy a detener un minuto para hacerles conscientes. Sabemos de muchísimas cosas que estamos haciendo mal, que nos llevan a problemas y sin embargo no hemos dejado de hacerlas. Por eso, el segundo paso en este camino donde voy a trabajar con esta sensación de culpa es, debo decidir conscientemente qué es lo que voy a hacer con lo que estoy sintiendo. No lo puedo hacer porque lo dice Patricia, no lo puedo hacer porque Rocío en el campamento nos dijo, no lo puedo hacer para que mi esposo no se vaya o para que mi mujer
mujer siga haciendo lo que está haciendo, lo tengo que hacer porque estoy convencida o convencido de estar cometiendo un error. Y ahí ya logramos la mayor parte de la recuperación. ¿Por qué? Porque lo que sigue es simplemente, si le estoy poniendo azúcar al café y ya no quiero que me sepa dulce el café, pues lo único que tengo que hacer es dejar de ponerle azúcar. Es decir, cuando identifico el problema y decido hacer algo con el problema, entonces resolverlo resulta mucho más sencillo. ¿Cuáles son los elementos que me van a ayudar a resolver la emoción que yo esté sintiendo? Culpa, vergüenza, dolor, enojo, tristeza, odio, ira, etcétera, cualquier emoción negativa. Bueno, primero tengo que definir lo que depende de mí. Es decir, no voy a cambiar nada pensando que si mi esposo hace esto, entonces yo voy a dejar de sentir culpa y todo va a estar bien. Si mi mujer hace esto, entonces yo voy a estar bien porque ya no voy a sentir culpa. Si mi hijo deja de hacer esto, yo voy a estar bien porque ya no voy a sentir culpa. ¿A qué me refiero? Tenemos que hacernos responsables de nuestras emociones. En algún momento yo les platicaba cómo es que aprendemos que los demás son los responsables de nuestras emociones. Y aquí como mujer y como mamá me declaro culpable cuando le decimos a los niños de pequeñitos, fíjate, hijito Manuelito, que estoy muy contenta porque te portaste muy bien. Estoy muy triste porque te portaste mal. Cuando yo empiezo a educar a mis hijos, expresándoles que lo que ellos hacen define lo que yo siento, entonces les estoy enseñando que sus emociones no son responsabilidad de ellos, sino responsabilidad de alguien más. Por eso es tan común que en la época, por ejemplo, de la adolescencia, escuchemos a muchas señoritas decir, si me dejas me mato, que digamos, si te vas no voy a volver a ser feliz. O que pensemos que tú eres la culpable de lo que me está pasando. ¿Sí? Entonces, siguiente paso. Tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos y empezar a pensar que yo estoy sintiendo culpa y algo no está bien y que yo lo debo de modificar, que no lo va a modificar ni mi hijo, ni mi hija, ni mi pareja, ni la fundación, ni el párroco o el pastor, que soy yo la que tengo que hacer un trabajo conmigo misma, con el apoyo que yo elija, desde nuestra fe, si creemos en un ser supremo, desde el apoyo de una fundación, si la tenemos al alcance, desde el apoyo profesional de un terapeuta, si es que podemos acercarnos a un terapeuta, de un médico, incluso de un buen amigo. Cualquiera nos puede facilitar la herramienta, pero el trabajo es solamente de nosotros mismos. Ya me hice responsable. ¿Y qué sigue? Bueno, tengo que aprender a sentir empatía por mí mismo. ¿Qué significa? Que primero tengo que estar en paz conmigo para que después pueda transmitir esa paz a los demás, con quienes convivo, con quienes vivo cotidianamente.
por una razón muy sencilla. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo vivo con enojo, voy a darle a mi familia parte de ese enojo. Si yo vivo con depresión, mi familia va a vivir mi depresión. Si yo vivo con culpa, de alguna manera voy a impactar a todos los que me rodean con ese pensamiento negativo, esa idea equivocada que está anidada en mi cerebro. Entonces, tengo que empezar. Yo digo que es como llegar a una casa. ¿Qué hacemos cuando llegamos a una casa y vamos a amueblarla? Lo primero que hacemos es llegar con nuestra cubeta, nuestra escoba, limpiamos, desinfectamos, lavamos, pintamos las paredes, ponemos cosas hermosas y hasta entonces y ya llega nuestra familia y empezamos a vivir en ese hogar. Bueno, imagínense que ustedes mismos son esa casa. Primero tenemos que limpiarla, quitarle las telarañas, pintar nuestras paredes de blanco, colocar adornos que nos hagan sonreír y que nos hagan sentir que la vida bajo cualquier circunstancia vale la pena, para que entonces podamos con nuestros hijos o con nuestros familiares, con nuestros hijos y nuestros familiares, compartir lo que estamos viviendo. Si no lo hacemos de esa manera, entonces no vamos a poder nunca compartir con ellos lo que nosotros querramos vivir. Y esa parte es muy importante que la consideremos. Siguiente paso. Ya estoy en paz conmigo, ya me di cuenta de mi error, ya decidí qué voy a hacer con él, ya sentí empatía por mí y me allegué de las herramientas que necesito. Tengo que aprender a elegir quiénes van a compartir este nuevo yo. Por ejemplo, si yo vivo en un ambiente, lo que hoy llamamos tóxico, donde todo es negativo, donde todo es enojo, donde todo es tristeza, donde todo es culpar a los demás, etcétera, pues tarde o temprano, igual que en una casa, si las personas tiran la basura en el piso, la casa se vuelve a llenar de basura. Bueno, imagínense que todo eso va entrando nuevamente a nuestra cabeza y nos está ensuciando permanentemente. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar limpiar y sanear lo que está a nuestro alrededor. Oye, pero no depende de mí. Es mi pareja, es una familiar, etcétera. ¿Qué hago? Luchar por limpiar, concientizar de lo que está pasando a los demás, otorgarles la posibilidad también del cambio. Tenemos que aprender a confiar que si yo puedo modificar, si yo puedo aprender, entonces todos a mi alrededor tienen la misma capacidad para aprender, corregir, modificar, transformar sus propias historias de vida. Oye, fíjate que me equivoqué y sobreprotegí a mi hijo. ¿Qué hago ahora? Bueno, tengo que ser honesta conmigo y con él, sentarme y explicarle dónde estuvo mi error y las razones por las que es un error. ¿Para qué? Para empezar a hacer acuerdos donde yo pueda cambiar, transformar, reestructurar algo que hice mal. Y a mí me encanta pensar que esto es como tener una hoja y de repente me equivoqué
al hacer la bolita de la A y quiero hacerla mejor, bueno, agarro un borrador o agarro un corrector, la borro y vuelvo a empezar. Quiere decir, todo lo que yo haya aprendido de manera equivocada, puedo volver a aprender a hacerlo de una forma más sana. Y todo lo que aprendemos se refiere a la mayor parte de las cosas que forman nuestras vidas. Por lo tanto, ustedes, yo, cualquier ser humano, tiene la capacidad de transformar sus historias de vida, de aprender que la culpa no me sirve, pero que puedo aprender a hacerme responsable de mis actos, que la culpa me va a generar enfermedades como la depresión, incluso puede llevar a una persona al suicidio, pero que tiene solución, que es un error y que se puede cambiar, se puede corregir. De esta manera podemos transformar todo aquello que por no saber nos equivocamos. Si por ahí ya hay dudas para que yo pueda como darles contestación. Ok. Las personas que hacen sentir culpables a las mamás que por alguna razón resulta ser que tienen hijos con, la condición, con alguna condición crónica, no solamente hemofilia, Van Willebrand, pero cuando esas personas juegan también el juego de la manipulación, ¿cómo se lidia con esa gente? Ok, acuérdense bien que para que exista manipulación tiene que haber dos actores, es decir, el que manipula y el que acepta ser manipulado. Si mi pareja, mi hijo, alguien, mi vecino, un amigo, cualquier ser humano, trata de manipularme, necesita por fuerza que yo acepte ser manipulada. Si me dicen, por ejemplo, el ejemplo que les di hace rato, ¿no? La chica que dice, si te vas me voy a morir, me voy a matar. Si el chico o la chica que escuchó esa frase se queda y no rompe la relación por miedo a que de verdad se mate esa persona, ya entró en el juego de manipulación. Si mi hijo me dice, mamá, por tu culpa, soy hemofílico, tengo esta enfermedad, necesito primero tranquilizarme, después hacer una cita con el médico, llevar a mi hijo y pedirle al médico, doctor, necesito por favor que le explique a mi hijo qué es la hemofilia, cómo se hereda, qué capacidad tiene mamá o papá de saber o de evitar que se herede la enfermedad. ¿Para qué? Para que entonces, en base al conocimiento científico, podamos eliminar una forma de manipulación que es muy común. Y no nada más en el paciente hemofílico, en cualquier paciente, sobre todo crónico degenerativos, es muy común que los enfermos manipulen a través de su enfermedad. Y no, en esta patología nadie es responsable, nadie es culpable. Solamente hay que tener conocimiento para poder explicar las razones. Es como hace muchísimos años cuando los hombres decían que las mujeres éramos las causantes de tener hijos varones o hijas, hembras. Y entonces tenemos que explicarle a los varones que el género lo da el espermatozoide, no el óvulo, y que por tanto es responsabilidad del varón. Entonces, el conocimiento nos ayuda a resolver mucho. Solo que, paso número 1, no reaccionen a la manipulación, analícenla
piénsenla, razonen la respuesta. Paso número 2, si no entré en el juego de manipulación, te debo de nutrir de información para que tú también dejes de manipular. Doctora, en algunas instancias la mamá, y no quiero decir que los papás aquí presentes no lo vivan, aclaro, pero por lo regular es más la mamá la que es más dada a agarrar de pecho situaciones que se viven en el día a día. Cuando los mismos hijos son los que están teniendo el tratamiento y nosotros vemos eso y sin necesidad que nadie nos diga nada, que nadie nos culpe de nada, es una autoculpa, es una autolaceración emocional que a veces no se ocupa, porque a veces toca que hay maridos comprensivos, hay suegras buena onda, pero de pronto es una misma la que dice, es que si no hubiera sido por mi culpa. Creo que la mejor medicina es el razonamiento. Razonar significa quitar las emociones y basar nuestro pensamiento en el conocimiento científico. El razonamiento nos explica en base al conocimiento científico por qué cayó un rayo, por qué ladra el perro, por qué una persona puede nacer enferma o por qué se enferma otra persona en otros casos. Si yo siento autoculpa, o sea, me estoy autoculpando, acuérdense de los pasos. Primero tengo que darme cuenta que hay algo que no está bien. Nadie es culpable de esto. Segundo paso, ¿qué voy a hacer con esto que me doy cuenta? Ya me di cuenta que me estoy autoculpando y que eso me duele. ¿Qué voy a hacer con esto? Tercer paso, voy a sentir de una manera empática, voy a nutrirme, alimentarme, a ver cómo modificar mi pensamiento, limpiar mi casa, pues. Sí. Cuarto, me voy a acercar, rodear de personas que me nutran positivamente, como en este caso la fundación, por ejemplo, o familiares, o amigos, o un buen profesional de la salud. Quinto paso, voy a recorrer ese camino para transformar lo que hice mal o lo que estuvo mal o lo que percibí como algo de lo que yo era culpable. ¿Cómo lidio con la autoculpa? Razonando, pensando, adquiriendo conocimiento, platicando con otras personas que están viviendo lo mismo, acercándome a grupos como la fundación para que me digan, a ver, esta es la realidad de la hemofilia. Si tengo fe en Dios, acercándome a mi fe. Si tengo fe en un médico en especial, acercándome para que me explique dónde está mi margen de responsabilidad, qué es lo que tengo que hacer, cómo debo educar a mi hijo, qué tengo que hacer para que mi hijo salga adelante aunque tenga hemofilia. Es lo mismo que hacemos con el niño que nace con diabetes o con el niño que nace con una patología cardíaca o con el niño que nace con una patología ortopédica. Es exactamente lo mismo. En este caso tiene que ver con nuestra sangre. Entonces hay que usar el conocimiento, el razonamiento y allegarnos de herramientas que nos ayuden a transformar ese pensamiento equivocado. Doctora, yo creo que esta explicación también pormenorizada acerca de cómo cruzarnos ese paso, dígame usted, yo creo que se puede aplicar bastante bien en madres o padres de la comunidad que han sido abandonados por su pareja por tener hijos con alguna condición crónica. Por supuesto. Y de pronto la autoestima completamente les mutilan la autoestima, les hace sentir que no son tan valiosos como otra persona. Fíjense que a lo mejor voy a parecer un poco dura.
No pasa solo en el caso de la hemofilia. En la hemofilia ciertamente hay varones que abandonan a sus mujeres porque las hacen culpables de que los hijos nazcan enfermos. Pasa también en otras enfermedades como el cáncer, Ujú. como la leucemia, como el niño que nace sin piernitas o sin bracitos. Pasa en muchas patologías. Si mi pareja, hombre o mujer, porque también ha habido el caso de mujeres, Sí, me abandona porque mi hijo nació con una enfermedad X, cualquiera que ésta sea, o porque mi hijo enfermó de una patología, ¿de verdad no creen que es mejor que se haya ido? pues No sí. debía de estar ahí. Al contrario, yo le daría gracias a Dios, porque si una persona me deja porque algo sucede como esto, entonces no era la persona adecuada para estar conmigo. Yo sé que es difícil entender esto. Es que duele, carajo, digo, se ve el Sí, dolor, lo hemos palpado en nuestra comunidad y uno convive con esa situación y ve la cara de las personas, el sufrimiento que lleva el padre o madre. Ahora, cuando eso llega a pasar, ¿cómo recuperamos a nuestros hijos ante esas pérdidas? si mi pareja me deja y yo tengo la capacidad de primero, acuérdense los pasos, darme cuenta de que no valía la pena que estuviera. Decido hacer algo mejor con mi vida y la de mis hijos. Limpio mi casa, mi pensamiento y lo lleno de cosas buenas y maravillosas. Me rodeo de personas que me nutran positivamente y pongo manos a la obra. Entonces lo que tengo que hacer es en un proceso, generalmente se busca apoyo terapéutico. Aquí es muy importante el apoyo terapéutico. Perdonar y sanar las heridas. Es reconstruir nuevamente la historia de la relación de familia sin esa persona que eligió no estar. Ojo, fíjense cómo lo dije. No me abandona, porque a mí no me abandona nadie. Solamente es una persona que elige no estar con nosotros. Si yo logro esa transformación en el pensamiento, por supuesto que en algún momento vamos a decir, me hubiera gustado que estuviera, pero él eligió algo diferente. Y podremos reconstruir la historia de la familia y podremos establecer una relación más sana con los hijos y aprender de la experiencia. Siempre aprender de la experiencia, porque eso es lo que nos hace mejores. Y compartir la experiencia en estas reuniones permite que lo que yo ya viví y logré superar le sirva a otro ser humano que a lo mejor está viviendo exactamente lo mismo que yo y facilite con ello su proceso de recuperación. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta en el chat, la vamos a hacer de forma anónima. ¿Considera usted que es mejor alejarme del papá de mi hijo si éste me culpa constantemente? ¿Es bueno este alejamiento para mi hijo? Creo que lo primero es buscar la reconciliación. Yo no creo que lo correcto sea abandonar a nuestras parejas. Si yo me estoy dando cuenta que mi pareja está siendo tóxico, está con un pensamiento negativo y negativo y negativo y negativo, creo que lo primero es invitarlo, sensibilizarlo, convencerlo de ir o a terapia o con un médico que le explique o con un pastor o un párroco o con un buen amigo que tenga autoridad moral sobre él. ¿Por qué? Porque es lo primero que debemos hacer. Porque yo creo que la familia es fundamental, que familias fuertes crían hijos fuertes.
y que todos, si nos equivocamos, todavía tenemos la oportunidad de corregir. Y si mi pareja no se ha dado cuenta, debo de buscar que se dé cuenta, debo facilitarle ese darse cuenta. Oye, ya lo intenté 20 veces y de verdad nos está dañando esto como familia. Sí, a veces es tiempo de decir adiós, sobre todo cuando está generando una violencia que está dañando. Acuérdense que la violencia hay muchas formas, alguna forma de violencia que está verdaderamente dañando a la familia o a los hijos. Y esto no se determina con que un día tuvimos un pleito y nos enojamos y nos gritamos, no. O que un día perdimos el control y dijimos algo que no debimos de haber dicho. Eso no es. Es cuando un estímulo es reiterado una y otra y 1000 y 2000 y 3000 veces y entonces ya está generando un daño. Ahí es el momento, o buscamos ayuda o le ofrecemos a nuestros hijos algo mejor, y si no es estando juntos, lo mejor es separarse. En mi carrera profesional llevo 32 años dando terapia a parejas. Creo que he encontrado, si acaso, 8 o 10 matrimonios que yo misma les he dicho, ya por el amor de Dios, sepárense. La realidad es que la mayor parte de las parejas, si los dos quieren, pueden cambiar. Si alguien dice, no quiero, no hay nada que hacer. Entonces la respuesta es, depende de qué diga él. Si él quiere cambiar, lo van a lograr. Si él dice, no me interesa cambiar, no hay nada que hacer. Cuando uno vive con esta situación de la culpa, a veces toca que la persona, el adulto, no se da cuenta que ese sentimiento se lo está transmitiendo muy arraigadamente a una criatura, porque le están formando la idea que por tu culpa yo no tengo la vida que yo quisiera vivir, no hago las cosas que yo quisiera hacer, no soy libre en la forma como los otros papás son con sus hijos. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que sin querer estamos victimizando a una criatura? Si es que no se dan cuenta, de plan. Bien sencillo. Hoy en más noche, mañana, el fin de semana, hagan un ejercicio muy sencillo. En algún momento del día, a solas, párense enfrente de un espejo. Y a esa imagen que vean reflejada en el espejo, díganle qué es lo que están viviendo. Por ejemplo, vivo enojada, ya no soporto esta vida. O a lo mejor dicen, me encanta esta vida, me siento feliz y bendecida. Dependiendo de lo que ustedes le digan, con honestidad, acuérdense que no va a haber nadie. A esa imagen reflejada, ahí pueden darse cuenta de lo que le están enseñando a sus hijos. Los hijos no aprenden ni siquiera por lo que decimos, aprenden del ejemplo. Es decir, si yo vivo enojada, enseño a mis hijos a enojarse. Si yo vivo diciendo groserías, malas palabras, mis hijos aprenden a decirlas. Si yo vivo bendiciendo la vida, mis hijos lo van a aprender también. Entonces, ¿cómo darme cuenta de lo que estoy haciendo con mis hijos? Con algo tan sencillo como pararme frente al espejo y decirle a ese espejo, a esa imagen, lo que estoy sintiendo día a día. Van a aprender mucho de ustedes mismos si se dan la oportunidad de hacerlo. Y si en la respuesta que escuchen no les gusta, es tiempo de empezar a trabajar con ustedes mismos, limpiar su casa, pintar sus paredes y poner una imagen maravillosa. Si digamos esto pasó, los mismos niños
o el adolescente, que a veces son cuando tienen un poco más de valor, cuando ya entran a la adolescencia, a los jóvenes, cuando finalmente se deciden a decirle a mamá o papá, ¿sabes qué? Ya, o sea, te la pasas enojado, te la pasas de malas, ¿por qué? Es porque yo tengo esto, es porque... ¿Qué sugerencia le da usted a una persona que quiera hacer un cambio? Que en esta conversación pueda decir, oye, sí la estoy regando. ¿Cómo empezamos de ground zero? Aceptando. Miren, yo creo que los hijos vienen al mundo a enseñarnos algo. Yo a través de mis dos hijos he aprendido infinidad de cosas. Mi hijo menor es un hijo especial y él me enseñó cosas como la paciencia, que la conocía yo de manera teórica, pero hasta que viví con mi bodón que la aprendí de a de veras. Como la aceptación. Los hijos pueden ser nuestros grandes maestros si nos damos la oportunidad de ver, de mirarnos reflejadas en ese espejo. La idea del espejo es lo que hacemos nosotros como terapeutas. Somos un espejo que hacemos notar al ser humano lo que está viviendo para que ese ser humano decida el cambio. Nuestros hijos, cuando nos enfrentan a nuestros errores, se convierten en nuestros maestros. Y entonces regreso a los mismos pasos. Fíjense cómo siempre regresamos a los mismos pasos. Escucho a mi hijo y es mi oportunidad de darme cuenta. Si logro escuchar a mi hijo, analizar lo que me está diciendo y me doy cuenta de que tiene razón, empezamos nuestro proceso, nuestra historia de cambio. Entonces, escuchen a sus hijos. De repente también los hijos dicen cosas equivocadas, como la manipulación. Tú eres la culpable. O sea, tengo que escuchar y determinar primero si lo que me estás diciendo es correcto o si lo que me estás diciendo es para manipularme o simplemente me estás compartiendo lo que sientes. Los hijos también a veces nos dicen cosas solo para compartirnos, no para que hagamos algo, ¿eh? Sobre todo si son hijos de adolescentes hacia arriba. El niño nos dice para que le ayudemos, el adolescente para que le escuchemos, el adulto para que compartamos con él. Nada más. Acuérdense que el papel de papá y mamá va variando conforme la edad de nuestros hijos. Entonces va a depender de la edad de mi hijo. Escuchen y si se dan cuenta de que tienen sus hijos algo de razón, inicien el proceso de cambio si esa es la elección que toman. Ahora, si el hijo ya está bastante grandecito, ya es un adulto y le sigue, como decimos en México, champando a la mamá de que por tu culpa, pues ahí yo creo que... Hay que decirles con mucho amor, mi cielo, te adoro, tu vida es tu responsabilidad. Si yo me equivoqué, te pido perdón, ahora resuélvelo, es tu tarea. Nosotros no vamos a resolver el problema de un hijo adulto, ¿eh? El hijo adulto tiene que resolver sus problemas. Lo más básico, como usted ha dicho, doctora, terminar de seguir autodisculpándonos de por vida, casi andar de rodillas en la vida, no es bueno para nadie, ni para mí, ni para nosotros. Dice la señora Ana Calero, como dice la doctora Patricia, tenemos que aceptarnos. Me alegra saber que en mi casa aprendimos eso en el momento que tuve mi primer hijo con esta condición y hoy un nieto con la misma condición y al cual todos cuidamos este nuevo miembro. Carolina dice, yo sé que mis hijos son chicos, pero ¿qué tal si crecen y me culpan por lo que tienen? Ese siempre ha sido mi miedo. Para quien hizo ese comentario y te sirva para eliminar ese miedo, mi mamá dice algo que para mí es muy cierto. Si del cielo te caen limones, haz limonada. Sí. Si nací con esto, con esta condición de hemofilia, con esto puedo ser
inmensamente feliz. Si nací chaparrita, también puedo ser feliz siendo chaparrita. Igual que si nací con la piel negra o blanca o amarilla, si soy delgada o gorda, si tengo hemofilia, diabetes o todavía no me descubren qué enfermedad tengo. Lo que yo tenga al nacer no es más que responsabilidad del azar genético, de la lotería genética. Así que no es culpa de nadie. A ver, tenemos otro comentario. Dice, mi hijo siempre dijo, soy especial y por eso mismo siempre fue visto con mucho cariño. Eso se lo enseñamos desde casa. Pongan un letrerito por ahí. Soy especial y es maravilloso serlo. Excelente idea. Yo quería comentar, a veces uno siente que no es necesario que nos culpen directamente, sino a veces con los actos que tienen, a veces, por ejemplo, en el caso mío, a mí me dolió mucho que mi hijo menor no pudo estar en un equipo de fútbol profesional porque tenía que protegerse mucho, y para estar en un equipo profesional es dar con todo en el juego del soccer. Quería hacer muchas cosas, pero su tobillo se lo impedía, o el simple hecho de saber que tenía que protegerse, que cuidarse, lo hacía sentirse quizá un poco menos que los demás. Con eso era así como que ya sentirme yo, ay, si no hubiera sido por mí, si no hubiera sido por la hemofilia, entonces muchas veces no es necesario que nos digan por ti, al verlos a ellos que no cumplen el cometido que ellos quieren, se sienten frustrados, con eso basta para sentirse culpable. Eso es lo que significa autoculparnos. Tengan esta idea, piensen en esto. Cuando nacen nuestros hijos, generamos en nuestra mente 1000 fantasías, empezamos a construir historias y generamos expectativas. Yo creo que a los hijos y a cualquier ser humano hay que verlos sin expectativas, como un maravilloso proyecto de la vida o de Dios. A mí me encanta decir que somos un proyecto de Dios, que ya nos dio toda la materia prima y ahora va a depender de lo que yo pueda hacer con lo que ya tengo. Uh-huh. Hemofilia, el tamaño, el color de la piel, otra enfermedad, cáncer, diabetes, lo que quieran. ¿Qué voy a hacer yo con lo que ya tengo? Con lo que me dio la vida o Dios. Y quítense la autoculpa, por Dios. Nadie es responsable de esta patología. Además, es una patología que ha existido siempre, por el amor de Dios. Y no es un castigo divino, ni es castigo a los errores que hayamos cometido. Nada. Sí. Uh-huh. Entonces, lo que tú expresaste se llama autoculparse. Uh-huh. Uh-huh. Quiero agradecerle enormemente nuevamente por habernos dado este tiempo. Yo quiero hablar, ya no como terapeuta, ahora ya como Patricia. Creo que no se dan cuenta, pero quien debe agradecer soy yo, porque cuando lo vivido se puede compartir, lo aprendido se puede compartir, cuando lo que somos lo podemos compartir, entonces recibimos un regalo, yo le llamo salario emocional, un regalo maravilloso. Gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes, por permitirme compartir con ustedes, por permitirme tocar sus vidas, por estar, simplemente por estar. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Si usted gusta continuar con la reunión, solamente vamos a hacerles unas preguntas, doctora. ¿Les parece? A ver qué tal. Uh-huh. Vamos con la primera. ¿Sientes que has vivido con culpa por la condición médica de un ser querido? Las respuestas son sí, no, sí de forma permanente y sí solo cuando él o ella se pone mal. Y la respuesta queda: 38% sí se sienten que han vivido con culpa por la condición médica de un ser querido, pero solamente cuando él o ella se pone mal. Y luego le siguen un 36% no, y un 29% sí. Está como reñida la cosa, ¿eh? Yo diría que sumaras el sí con sí solo cuando se ponen mal.
entonces realmente vas a tener Como un 70. 65%. La mayor parte de la gente vive con la culpa en algún momento. ¿Cómo reaccionas cuando te invaden los sentimientos de culpa? ¿Lloras? ¿Te enojas? ¿Te peleas con todos? ¿Te deprimes y te escondes de la vista de todos? ¿Me da más hambre? ¿Se me quita el apetito? Vamos a ver. La mayor parte de personas llora, con un 38%. El 23% se enoja. 31% te deprimes y te escondes de la vista de todos. Un 8% les da más hambre y un 8% se les quita el apetito. Ya dijimos cómo podríamos razonar con esta situación. Vamos con la pregunta número 3. Por favor, les voy a pedir que sean bien honestos cuando se trata de esta respuesta. Es muy importante, doctora. ¿Tienes con quién hablar de tus sentimientos íntimos? En otras palabras, ¿existe alguien con quien te puedas desahogar? ¿Sí o no? Un 83% dijo que sí tiene con quien desahogarse. El otro dijo que no, 25%. Y los que no lo tienen, Pati, doctora. Los que no lo tengan, por eso es importante allegarse a grupos como la Fundación o buscar ayuda profesional. Siempre hay que buscar a alguien que nos escuche. El ser humano no puede vivir aislado. Tiene que compartir. Es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Sientes que alguien usa su condición para chantajearte de alguna forma? Sí, no. Sí, y no sé cómo hacer para parar esto. Sí, pero no lo permito muy seguido porque también nos damos disculpas. Sí, me siento culpable, pero no permito que me chantajeen por ello. Esa es muy machota y dice, no, sí, me siento culpable, pero no lo enseño. Vamos a ver. Y contestaron lo siguiente, no, con un 58%. No dejen que nadie los chantajee. Después seguimos 33%. Sí me siento culpable, pero no permito que me chantajeen por ello. Sí, y no sé cómo hacer para parar esto. El otro 8% son un 16%, doctora, de que sí. Sí. Ya dijimos los pasos, ¿eh? Los repetí como 5 o 6 veces. Sin querer, usted hace sentir culpable a su ser querido de no vivir la vida normal que usted quisiera vivir. Bien honestos, por favor, acuérdense que esto es anónimo, no estamos viendo los nombres de nadie y queremos honestidad, porque si no, no funciona este grupo, ¿verdad? Claro, claro, la clave es ser honesto. Si me paro frente al espejo y digo algo que no es real, no sirve. Vamos a ver los resultados y nos dice 78% no, porque amo a ese ser con todo mi ser y sé que no tiene la culpa alguna de los caprichos de la naturaleza. Gracias, felicidades. 33% no, porque ambos estamos en el mismo barco y juntos saldremos adelante, y un 22%. Gracias por ser bien honestos aquí. Dice, reconozco que sin querer he hecho sentir culpable a un ser querido, pero eso acaba hoy y eso va a cambiar de forma positiva. Gracias. ¿Aprendiste algo en esta reunión? ¿Sí? ¿No? Sí aprendí un poquito o aprendí mucho y lo pondré en práctica desde hoy, porque así se toman las decisiones, desde hoy. Vamos a ver los resultados. 62%. Esa es mi calificación. Exacto. Aquí es donde vemos para qué se trabajó tan duro. Dice, Pati se pasó la prueba. Aprendí mucho y lo pondré en práctica desde hoy. ¿Desde cuándo, mi gente? Desde hoy. Desde hoy. Desde hoy. 46% sí y nadie dijo que no, así que muchas gracias. Estamos casi al final de esto. Acciones. Vamos a ver, ¿qué acciones va a tomar usted de aquí en adelante? 30 segundos. ¿Qué pasos piensas tomar para aplicar lo que aprendiste? 1. Me involucraré más en pláticas o talleres educacionales como este para aprender más sobre el tema. 2. Participaré en reuniones de grupo virtuales o en persona para convivir con otras personas y familias que tienen la misma condición que yo o mi ser querido y entienden lo que vivimos.
3, seré más proactiva o proactivo y hablaré de esta condición con otras personas porque quizás alguien pueda vivir lo mismo y esto les sirva. Y por último, pienso seguir como hasta ahora sin hacer ni decirle nada a nadie. Total, así estoy bien. Es hermoso. 64% dice, participaré en reuniones de grupo virtuales o en persona para convivir con otras personas y familias que tienen la misma condición que yo y mi ser querido y entienden lo que vivimos. 55% dice, me involucraré más en pláticas y talleres educacionales para aprender más sobre el tema. 55% serán más proactivos y hablarán sobre la condición que a usted le afecta en su vida porque quizás a otro le pueda servir. Muchas gracias. Seguimiento. Aquí sí, este es para la fundación. ¿Quieres que Chef Latino Hemofilia Foundation, la Fundación Latina de Hemofilia, te siga notificando sobre las próximas reuniones? ¿Sí o no? Chamacos y chamacas aquí, por favor. Me hacen el favor y me contestan, porque si no, pues me voy a vender chicles, ¿no? Ahora para saber quién dijo que no. Para hacer todo anónimo. Bueno, vamos, ya después que yo hable con todos me van a decir quién sí o quién no. No se crean, todo es anónimo. Vamos a ver. Ahora, califícanos. Del número 1, del 1 siendo muy pobre al 10 siendo excelente, ¿cómo calificas esta reunión con la Fundación Latina de Hemofilia? Quiero que ustedes lo vean porque aquí hablamos todo como es. Un 14% dijo que nos calificó, menos del 5% y ya se apagó la luz de la oficina y el 86% nos han dado un buen número. Así que muchas gracias. Gracias a todos los que participaron. Gracias, doctora, por su tiempo tan precioso, tan preciado. Muchas gracias. Todos quiten el mute de su micrófono para que los pueda ver. Y gracias a todos por haber participado. Que yo los vea, doctora. Gracias. Gracias, Rocío, por la invitación. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros somos la Fundación Latina de Hemofilia. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Por favor, búsquenos en nuestras diferentes redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima.